Damos gracias al Señor por este día que nos permite un servicio a nuestro Dios. Y bueno, qué bueno que ha dispuesto el corazón el venir a escuchar la palabra. Siempre hay algo que Dios nos quiere ir al corazón. Y bueno, en esta ocasión vamos a dar inicio el tema de la enseñanza de esta tarde. La misericordia de Dios nos llama. Vamos a ver unos textos. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Miren qué dice la palabra: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos muchas gracias, Padre, por la bendición y la buena oportunidad y ocasión que nos das, Padre, de reunirnos en este lugar, Señor. Padre, destinado para tu adoración, para honrarte, Señor, para alabarte. Y Señor, en esta hora queremos suplicarte, queremos pedirte, Señor, que obres y uses su palabra, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien, Padre, nos redarguya, nos enseñe, Señor, en esta bonita tarde. Y ponemos esta enseñanza en tus manos. Te rogamos, Señor, que sea usted quien hable en todo momento. Bendice a mis hermanos. Permite, Padre, que abran sus corazones, Señor, y que ellos puedan entender con claridad tu mensaje en esta tarde. Gracias, Señor, porque sé que nos escuchas y que tu misericordia pues siempre está tan presta cuando se te clama de corazón, Señor. Gracias por este espacio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el tema: la misericordia de Dios nos llama. ¿Cuántas veces nosotros, antes de venir a los pies del Señor, antes de venir a Cristo, vimos muchas veces y de muchas formas la misericordia de Dios en nuestras vidas? Y nada más por mencionar los que tienen hijos. Yo creo que en un momento cuando iban a dar a luz sus esposas, más de alguno le pidió a Dios que todo saliera bien. Amén. Más de alguno lo hizo. Y después de que nació un pequeño, también sé que muchos dieron gracias a Dios porque todo salió bien. Todos hemos visto de una o de otra forma la misericordia de Dios. De una o de otra forma siempre la misericordia de Dios se ha manifestado. Y de hecho estamos aquí por su gracia, por su infinita misericordia. Y por mencionar en el libro de los Hechos, observe cómo es Dios de maravilloso. Él nos ha buscado, Él nos ha extendido de su amor, de su bondad. Hechos 10, por favor. ¿Cuántas veces has visto la misericordia? Si antes de Cristo la vimos muchas veces, después de que venimos a los pies del Señor también hemos palpado ese amor tan especial de parte de Dios, esa bondad. Dice la palabra en el versículo 1: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. El versículo 3: este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de ¿quién? Qué bueno Dios. Le mandó un ángel a un hombre incrédulo, a un hombre que no era salvo, a un hombre que no le había resplandecido el evangelio del Señor. ¿Cómo Dios le manda un ángel a un incrédulo? Es que Dios es grande en misericordia. La persona que Dios usó para acercarte a los pies de Cristo fue por la misericordia del Señor. Dios usó una persona como puente, como medio, como ese canal por su misericordia, y hoy por hoy estás aquí.
Le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice la palabra. Dios es grande en misericordia. El asunto es que muchas veces esos llamados a través de la misericordia de Dios, 1, 2, 3 y muchas veces no todos atendemos a ese llamado. Y quiero enseñarte a la luz de la palabra cómo el Señor le mostró 1, 2, 3 veces la misericordia a un hombre. Y pareciera, incluso hay una discrepancia entre si fue salvo o no fue salvo, si creyó en Dios verdaderamente o no. A mi punto de vista, puedes opinar lo contrario, hay un margen, pero yo creo que no fue salvo. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, como el Señor nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Ha tenido mucha misericordia. Daniel, por favor. Capítulo 2. Daniel, capítulo 2, versículo 7. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño y mandó a llamar a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen. Primero que nada, para que le dijeran qué sueño había tenido, y número 2, para que se lo interpretaran. Observe, y esto está interesante. Hablamos del rey Nabucodonosor, versículo 7, dice así la palabra. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a su siervo y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. No hay hombre. No hay quien tenga esa habilidad, ese talento, ese don, no lo hay. Lo que usted está pidiendo es muy difícil, rey. Además, dice de esto, ningún rey, ningún hombre en la tierra, príncipe ni señor, preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. El versículo 11, porque el asunto que el rey demanda es que difícil. El asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey. No hay. Los mismos caldeos, los mismos astrólogos, los mismos magos les están diciendo al Nabucodonosor: no hay quien pueda hacer tal cosa, rey. No lo hay. No hay ningún hombre en la tierra. Aparte de eso, nadie ha pedido lo que pides. Es muy difícil. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Es lo que le expresan ahí los que estaban alrededor de Nabucodonosor. Y bueno, ¿qué había aquí, hermanos? Era listo en cierta forma Nabucodonosor, diciéndoles: no les voy a decir el sueño porque me van a inventarlo. La interpretación. Y lo dejó un margen tan difícil que nadie podía hacerlo. Díganme el sueño y después la interpretación. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Nadie podía hacerlo. Ni los magos, ni los astrólogos, ni los encantadores, ni los caldeos. Nadie. La orden del rey, al no decirle cuál era ese sueño, cuál era la interpretación, la orden fue de mandar a aniquilar a todos los sabios de Babilonia. Y entre todos los sabios había un hombre llamado Daniel. Versículo 12. Dice el versículo 12, por favor. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte
y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariot, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariot, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariot hizo saber a Daniel lo que había. Todos. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Le pidió tiempo. Desde ahí Daniel muestra la fe, tiempo. No se precipitó, pidió tiempo al rey. El versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Llega a su casa y lo que les dice: ¿saben qué? Vamos a orar. Ayúdenme a orar, porque el problema es serio. El problema que estamos atravesando es serio. Es de vida o muerte, el edicto que nos hizo esperar mucho tiempo. Pero aquí lo interesante y que siempre me ha gustado del profeta Daniel es que era un hombre de oración. Y no solo era un hombre de oración, era un hombre que confiaba en Dios. Porque puedo ser un hombre de oración, pero a la vez puedo no estar confiando en la respuesta de Dios. Él confiaba en la respuesta de Dios. La fe lo llevó a decirle: quiero tiempo. Y se lo voy a interpretar. ¡Qué confianza! ¡Qué confianza la que le tenía a Dios! Dios me lo va a interpretar, Dios me lo va a mostrar. Y él le pidió tiempo. El versículo 27. 27 dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Le dijo las mismas palabras que los demás. Y eso es algo importante, que el rey supiera que nadie podía hacer tal cosa. Fíjense cómo lo hace Daniel. Señor rey, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Ni yo mismo se lo puedo revelar. Pero hay alguien que me lo ha revelado para traérselo a usted, oh rey. Daniel, cuando entra a ver al rey Nabucodonosor, le expresa las mismas palabras. El versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, en el cual he confiado, en el cual he rogado, en el cual he estado implorándole al Señor, y Él me lo ha interpretado, Él lo ha revelado, oh rey, el cual revela los misterios. Y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, estando tú, oh rey, en cama. ¿Qué dice? Te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Observe, no solo hasta dónde se fue Daniel. Estaba la interpretación, antes de la interpretación había que decirle el sueño, pero Daniel se fue atrás. ¿Sabes qué, rey Nabucodonosor? Estabas en tu cama. Estabas pensando en lo porvenir. Cuando le dice ese al rey, empieza a ponerle atención. Ciertamente estaba pensando en lo porvenir. ¿Cómo es Dios? No solo se fue a decirle el sueño y la interpretación, le fue a decir qué estaba pensando. Vemos la omnisciencia de Dios. Estabas pensando, cuando le dice estabas pensando, inquieta al rey a ponerle más atención a Daniel, porque sabía que eso estaba pensando cuando le vino ese sueño. No solo conocía la interpretación, sino sabía qué estaba sucediendo mientras estaba acostado en cama. El versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. ¡Qué humildad! Observen, qué humildad la de Daniel. No porque en mí haya más sabiduría
que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Por favor, versículo 31. Dice la palabra, tú, oh Rey, veías, ahí va la interpretación, he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. La cabeza de esta imagen, acuérdese de eso, lo vamos a utilizar más adelante. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen y sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. El versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las arenas del verano. Y se los llevó el viento sin que ellos quedaran rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Aquí he visto la misericordia de Dios. ¿De qué forma? ¿De qué forma le dice? Que Dios, fíjense hermanos, Dios le manda a través de Daniel a interpretar el sueño. Fíjense, a interpretar el sueño. Cuando él le dice, ¿sabes qué? Este es el sueño, oh rey. Y ahí te va la interpretación. Pon atención, porque ahí te va versículo 36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella ¿qué? Tú eres aquella cabeza de oro. El 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. A los que han estudiado la palabra, sabemos que Babilonia representaba la cabeza de oro. Amén. Vamos a darle lectura al 40 para irlo analizando. Quizás más de alguno no le ha dado lectura a esta porción. Dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Qué le está diciendo? Tú eres la cabeza de oro, pero se levantará otro reino, otro imperio. Y le habla de la siguiente parte, que es los medos persas. Después se levantaría otro imperio, los griegos. Y al parecer por último ahí, los romanos. Pero le dice la palabra en el versículo, por favor, 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Todos el 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
¿De quién es este último reino? El de nuestro Señor Jesucristo. Cuando escucha eso, hermanos, Nabucodonosor cuando escucha eso, inmediatamente le da la gloria a Dios. Pero observe, versículo 47. 47. Dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente, ¿quién? El Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Vemos la misericordia de Dios hablándole a Nabucodonosor, pero ¿qué hace él? Miren cómo empieza el versículo 1 del capítulo 3. Pareciera ser que dice, bueno, se va a humillar a Dios, pero aquí esto tiene un trasfondo. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una cabeza de ¿qué? Una estatua de ¿qué? De oro, cuya altura era de 70 codos. Pero miren lo que dice la palabra. El rey Nabucodonosor hizo una estatua. ¿Y qué le había dicho Daniel? Una cabeza. ¿Saben qué estaba haciendo Nabucodonosor? Aquí va a prevalecer, ¿qué? Mi reino. No solo la cabeza, es todo el cuerpo. Se estaba revelando a esa interpretación que él mismo dijo que el Dios Altísimo le había dado a Daniel. Es decir, que mandó a hacer una estatua de oro, simbolizando que él era el imperio, que iba a estar pregonando en ese tiempo el mismo imperio de Babilonia. No mandó a ponerle nada más la cabeza de oro, sino mandó a hacer todo el cuerpo. Y me llama la atención que cuando él mandó a hacer la estatua, mandó a que todos se inclinaran sobre ella. Pero cuando alguien no lo hizo, por favor, Daniel, capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra. Sadrac, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero no acababa de decir el rey Nabucodonosor, quien le había dado la interpretación era el Dios Altísimo. ¿No era el mismo Dios de Daniel, el mismo Dios de Sadrac, Mesach y Abed-nego? Y observamos aquí algún cambio en la vida de Nabucodonosor. No, no lo observamos. El versículo 18, y si no sepas, oh rey, que no serviremos tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrac, Mesach y Abed-nego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante, y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, todos, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesach y Abed-nego,
siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron, salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Me impresiona cómo se dirige Nabucodonosor, les dice, siervos del Dios Altísimo. Siervos del Dios Altísimo, ¿quién puede hacer eso? Tenía ya con esto dos casos impresionantes, maravillosos de parte de Dios. Número uno, que le interpretaran los sueños tal y como él los soñó. Número dos, ver cómo 3 hombres caen al horno 7 veces más caliente de lo normal y cómo por la gracia de Dios salen. ¿Le estaba diciendo algo Dios a Nabucodonosor? ¿Le estaba hablando la misericordia de Dios? En todo momento le estaba hablando. El asunto aquí, en el versículo, por favor, vemos en el que le dimos lectura, que le dice, siervos del Dios Altísimo. Siervos del Dios Altísimo. Impresionante. Impresionante cómo le da la gloria a Dios. Y pareciera que sería suficiente, hermanos. Mas, sin embargo, ¿qué creen? El malvado rey Nabucodonosor, testarudo, incrédulo, seguía en la misma postura. Le daba la gloria a Dios cuando veía algo impresionante de parte de Dios, pero no se volvía a Dios. ¿Por qué lo menciono? Porque más adelante observamos que vuelve a hacer lo mismo. En el capítulo 4 y versículo 23, tuvo otro sueño. Tuvo otro sueño y también anhelaba y quería su interpretación. 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruirlo. Fíjense ahora, hermanos, cómo es Dios. Te lo dije una vez, Nabucodonosor, y te lo mostré a través de los que echaste al horno de fuego. Pero esta vez, el sueño que vas a tener es el último llamado. Por favor, el versículo 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo, decía a todos, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo. Escuche bien lo que dice Daniel. ¿La qué? La sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados, ¿qué? Redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de ¿cuánto tiempo? 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué
para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. ¿Cuánto tiempo tuvo de misericordia después de que Daniel interpretó este tercer sueño, segundo sueño? 12 meses. Por eso digo que Dios es grande en misericordia. Nos da tiempo, nos da tiempo, nos da tiempo. Te habla de una forma, te habla de otra forma, te hace un llamado, te libra de un problema, te libra de un accidente, te libra de una enfermedad, te libra de que te pasen tantos problemas. Y ahí está la misericordia de Dios. Dios es paciente, pero llega un momento cuando la necedad se vuelve algo tan identificable en la persona que dice Dios, hasta aquí ya. Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras. Miren, dice la palabra, habló el rey el 30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como la de las aves. ¿Sería suficiente, hermanos? ¿Qué creen ustedes? ¿Ya creen que usted, Nabucodonosor, haya entendido con eso? No. Es bien malvado. Glorificaba a Dios cuando veía el poder de Dios, pero se le pasaba y se olvidaba. Se olvidaba del Señor. Miren qué dice el 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Se habrá convertido? ¿No vio algo similar anteriormente? ¿No vio algo en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego? Vio muchas cosas de parte de Dios. Yo no creo que se haya convertido. Dios lo levantó nuevamente, le dio otra vez esa misma fuerza, pero vemos un hombre testarudo y necio a pesar de que vio muchas veces la misericordia de Dios. Y la Biblia sigue. Si se convirtió no lo sé, pero a mi punto de vista, después de ver cómo era, después de ver el poder de Dios y volver a hacer lo mismo, no creo que se haya convertido. Y algo interesante, hermanos, ¿cuál es el llamado en esta tarde? Dios nos está hablando, Dios nos está llamando y está usando de misericordia. Te ha hablado una vez, te ha hablado 2 veces, te ha hablado 3 veces. Pero también Dios tiene su tiempo y su límite. Si no entendemos el llamado de Dios, si no entendemos la voz de Dios, si no entendemos el mensaje de Dios, no le echemos la culpa a Dios de lo que nos pasa o atravesamos. Dios es grande en misericordia. Es paciente. Y espero en el Señor que siga Dios derramando la bondad, el amor, la gracia en tu vida. Si verdaderamente te vuelves al Señor y dejas lo que traes, dejas aquello que a Dios no le agrada. Y nada más por mencionar en la Biblia, miren, el hombre aquel, Daniel 6:10, un hombre que le entregaba su vida al Señor. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, ¿qué hacía? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios
como lo solía hacer antes. Una persona que ha entendido la misericordia de Dios, se arrodilla y glorifica al Señor y hace lo que hizo Daniel. Jamás se aparta, jamás intenta hacer su voluntad, sino glorifica al Señor. No encontramos a Nabucodonosor haciendo algo similar. Así que el llamado es a que nos volvamos al Señor. Deja lo que tengas que dejar. Dios es paciente, pero tiene su límite también. Amén. Así que hermanos, si el mensaje lo entendiste de cómo fue misericordioso el Señor con Nabucodonosor, lo mismo ha sido con nosotros. Pero Dios tiene su tiempo. Y espero en el Señor que no te tardes en regresar a los pies del Señor y hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Así que vamos a hacer una oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, por la vida, Señor. Te rogamos en esta hora que, Señor, obres en cada corazón, que nos hagas ver, Señor, y que entendamos los llamados que nos haces. Nos hablas de muchas formas y de muchas maneras, Señor, para volver a tus pies y hacer lo que a usted le agrada, Señor, para hacer tu voluntad, para ser, Señor, sobre todo ese cristiano que usted quiere que seamos, Padre. Bendice a tu iglesia, guárdala, protégela y fortalece aquel corazón, Señor, que está batallando, que está luchando, Señor, y que pues ha rechazado muchas veces esa misericordia de usted. Bendícelo, fortalécelo y permite, Padre, que pues sea sensible a tu voz y que en esta tarde, Señor, haya entendido este mensaje de la gran misericordia con la cual nos has llamado, Señor. Gracias, Padre, por este espacio, lo ponemos en tus manos. En el nombre bendito de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Le dejamos el tiempo a nuestro hermano Oscar.